Ok. Vamos a hablar nuevamente sobre los aspectos generales de la investigación científica. Ajá. Y esto forma parte más bien de las teorías para la elaboración del protocolo de investigación que ustedes van a realizar. Y hoy en particular vamos a hablar de algo que se llama escalas de medición. Ujú. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es mejor utilizar, cuando es posible, las variables numéricas y escalas de medición cuando realizamos una investigación? Bueno, como ya se ha mencionado, la investigación científica basada en el paradigma positivista y pospositivista implica el proceso de medir. En este sentido, lo que se mide son variables y las variables están caracterizadas en función, perdón, permítame tantito porque aquí están caracterizadas en función a las escalas de medición. Ajá. Y estas escalas de medición están propuestas por una persona que se llama Smith Stevens, ajá, que nació, bueno, que propuso estas escalas de medición en 1946. A continuación, se describen algunos conceptos básicos que son utilizados con frecuencia durante el proceso de investigación y que los estudiantes deben de tener en mente no como una definición para comprender de memoria simplemente, sino como un concepto que entra a desempeñar un papel dentro de la complejidad del proceso de investigación y que son necesarios conocer para una mejor comprensión de todas y cada una de las etapas del proceso de desarrollo de una investigación. Algunos de estos conceptos merecen especial atención, ya que representan teorías que sustentan el método investigativo, el método científico como tal, como acabamos de ver con este René Descartes. Los aspectos filosóficos son temas que deben conocer cualquier estudiante de pregrado, es decir, ustedes, pues explican cómo ha ido evolucionando el pensamiento científico a lo largo de los siglos y da cuenta de aquellos filósofos que marcaron tendencias claves en la formación de conocimiento. En las investigaciones, entender lo que es una variable es de suma importancia, ya que la función de las variables consiste en proporcionar información asequible, verdadera, para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más sencillos, más simples. Además de que forma parte de una pregunta de investigación. Según Hernández Sampieri, todos seguramente lo han de conocer, es una de las personas que ha desarrollado esto de la metodología de la investigación de manera muy amplia. Según Hernández Sampieri, las variables pueden definirse como aquellos atributos o características de los eventos, de las personas o de los grupos de estudio que cambian de una situación a otra, de un tiempo a otro, y que por lo tanto pueden tomar diversos valores. En este caso, como hemos estado viendo, ustedes han estado planteando como unidades de estudio a los pacientes. Los pacientes, ojo, tienen variables que cambian de un momento a otro. Ustedes ya me lo han explicado anteriormente. Para su estudio es necesario medirlas, estas variables, en el sujeto o unidad de estudio investigado. Y es en el marco del planteamiento del problema y de las hipótesis planteadas donde adquieren el carácter de variables. Vamos a hablar sobre las variables analíticas. Como saben, el segundo elemento del enunciado de investigación son las variables analíticas. Una variable
a secas es un aspecto observable en una unidad de estudio. Es una característica del sujeto de interés de una investigación. Punto. Pero una variable analítica es algo distinto. Una variable analítica es una o varias variables o características de las unidades de estudio que participan de la misma forma en el análisis estadístico. Así, por ejemplo, en un estudio de factores de riesgo, los factores que son un conjunto de características de la unidad de estudio representan solamente una variable analítica. Repito, los factores que son un conjunto de características de la unidad de estudio representan solamente una variable analítica. Entonces, en el siguiente enunciado, por ejemplo, factores de riesgo para la diabetes, hay dos variables analíticas. La primera variable analítica es factores de riesgo o factores, y la segunda variable analítica es diabetes. Bueno, aquí está lo que les acabo de mencionar, lo del ejemplo de los factores de riesgo, de las variables analíticas. La primera variable son los factores de riesgo o factores, y la segunda variable, que es generalmente la línea de investigación, es diabetes tipo 2, por ejemplo. Dentro de la variable analítica, dentro de la variable analítica factores, encontramos un conjunto de características como, por ejemplo, ustedes ya me lo han mencionado también en sus estudios, el sobrepeso, el hábito de fumar, el consumo del alcohol, tal vez el sedentarismo, etcétera. Pueden ser 5, 10, 15 o todas las características que el investigador desee incluir. Todas estas características en su conjunto son representadas por el término factores, que en este estudio representan solamente una variable analítica. Por esta razón, el análisis estadístico de los estudios de factores de riesgo es bivariado de dos variables, así podemos deducir, pues, que el número de variables analíticas que aparecen en el enunciado del estudio nos guía en la construcción del cuadro de operacionalización de variables, que más adelante vamos a ver. En el estudio no deben aparecer todas las características observables en las unidades de estudio, sino solamente las variables analíticas. Es por ello que antes de escribir el enunciado deben ser identificadas las variables analíticas. Este cuadro ya lo había puesto en el video anterior o videos anteriores, y para el estudio es necesario medirlas en el sujeto. Es algo que tienen que recordar, medir las variables en la unidad de estudio investigada. Y es en el marco del planteamiento del problema y de la hipótesis planteada donde adquieren el carácter de variables. Habíamos dicho que de acuerdo a la relación que guardan con otras variables, eso lo mencionamos en otro video, las variables se clasifican en independientes y dependientes. Pero esto cuando nos encontramos en el nivel explicativo. En el nivel explicativo podemos hablar de causalidad y podemos decir de una variable independiente que causa un efecto en una variable dependiente. Cuando se supone que una variable produce un cambio en otra, se considera a la primera como independiente causa y a la segunda como dependiente o efecto. En los estudios epidemiológicos, la enfermedad o evento es por lo general la variable dependiente y los factores que determinan su aparición, magnitud y distribución son las variables independientes o
de exposición. No obstante, el concepto de dependencia e independencia es contextual, es decir, obedece al modelo teórico planteado. A esto nos referimos con los niveles investigativos. Si nosotros estamos en el nivel relacional, nosotros no le vamos a llamar variable independiente, le vamos a llamar variables asociadas a las variables secundarias. Pero si estamos en el nivel predictivo, por ejemplo, a las variables secundarias les vamos a llamar variables exógenas. Ajá. Y a la variable principal endógena. Entonces, recuerden, va a depender mucho del nombre de sus variables si se encuentran en el nivel descriptivo, relacional, explicativo, predictivo o aplicativo. Las variables pueden clasificarse también de acuerdo a la objetividad intrínseca. Así tenemos que hay variables objetivas cuando estas pueden ser medidas con instrumentos de medición electromecánicos y variables subjetivas cuando el instrumento de medición es de tipo documental. Una vez que se han identificado las variables, el investigador debe definirlas de manera conceptual y operacional. Como brevario cultural, esta clasificación esta clasificación de variables objetivas y variables subjetivas, las dio Stevens, en 1946. Stanley Smith Stevens, su nombre completo, fue un psicólogo estadounidense que fundó el laboratorio psicoacústico de Harvard. Destacó en psicoacústica e introdujo en el campo de la estadística las escalas de medición. Stevens fue autor del Manual de Psicología Experimental, al cual se le considera un hito en la psicología del siglo XX. Gracias a las aportaciones de Stevens, podemos encontrar una clasificación de las variables. En este caso, se clasifican en dos, en variables numéricas, cuantitativas u objetivas, es lo mismo. Las variables numéricas es lo mismo que decir variable cuantitativa u objetiva. Y las variables categóricas, que también se les suele llamar como cualitativas o subjetivas. Una variable es medida utilizando siempre una escala de medición. La elección de la escala de medición a utilizar depende, en primer lugar, del tipo de variable de estudio y además del manejo estadístico a la que se sometería la información. Ahora sí que en términos prácticos, existe una correspondencia directa entre el concepto de variable y escala de medición. Aquí podemos ver un mapa conceptual sobre cómo es que se subclasifica las variables categóricas y las variables numéricas. Voy a empezar por las variables categóricas. Las variables categóricas, sus escalas de medición, ojo, las escalas de medición de las variables categóricas son de dos tipos, nominal y ordinal. Los tipos de variables numéricas, sus escalas de medición, son dos también, de intervalo y de razón. Las de razón se dividen en dos a su vez, en discretas y continuas. Vamos a empezar por las variables categóricas, que son las variables más básicas. Las escalas de medición de las variables nominales o de la escala de medición nominal, clasifica e identifica las observaciones, sujetos u objetos en categorías en un mismo nivel de importancia. No es posible establecer orden de grado entre ellas. Es decir, no tienen ningún atributo. Las pruebas, bueno, la estadística permisible para las escalas de medición de tipo nominal son de frecuencia, porcentaje
o moda. Solamente esa estadística es permitible en las variables de tipo nominal o escalas de medición nominales. Vamos a hablar sobre las escalas de medición ordinales. Ajá. Se clasifican y ordenan por categoría, según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica. Es decir, indica la posición relativa de las observaciones, pero no la magnitud de la diferencia. Los estadísticos permisibles para estas escalas de medición ordinales, pues están también las frecuencias, pero aquí cambiamos a percentiles y tenemos a la mediana. A continuación, voy a hacer voy a marcar dentro de mis escalas que las escalas dentro de esta presentación, que las escalas de medición nominal y ordinal se pueden dividir a su vez en dos, en dicotómicas y politómicas. Y como ustedes podrán intuir, di es de dos, dos cotómicas es de categoría, dos categorías. Un ejemplo que se suele dar para las variables dicotómicas generalmente están las del sexo, ¿no? Aquí podemos encontrar el sexo masculino y femenino. También podemos encontrar una variable dicotómica que es si es bueno o es malo. Tal vez bueno o malo un tratamiento. Pero vamos a ver cuál es la diferencia con las escalas de medición de tipo ordinal. Las escalas de medición ordinales pueden ser también dicotómicas o politómicas. Sin embargo, estas sí manejan una graduación, una jerarquía en la posición. Podemos estar hablando de escalas del dolor, que puede ir desde sin dolor hasta dolor intenso. O también podemos hablar tal vez de niveles de felicidad, desde triste hasta contento. Esto también se utiliza generalmente para las encuestas cuando a las personas se les pregunta si están en desacuerdo, completamente desacuerdo, o están completamente de acuerdo. Sigamos hablando, pero ahora de las variables numéricas. Empecemos primeramente por las escalas de medición de tipo intervalo. Esta escala de medición tiene atributos de orden y distancia. La localización del punto cero no es fija. El cero y la unidad de medida es arbitraria. Los estadísticos que se permiten para esta escala de medición son el rango, la media y la desviación estándar en general. Las escalas de intervalo se caracterizan por dos cosas. Por tener orden y por contar con distancia. Es decir, el orden nos referimos a que puede ir desde valores negativos, como es la escala Celsius o la escala Fahrenheit, hasta valores positivos. Pero, ¿y distancia? Porque aquí el cero no es fijo. El cero, en esta parte de aquí, por ejemplo, voy a subrayar aquí el cero. El cero no significa que no tenga temperatura. La persona o lo que estén midiendo, la temperatura que estén midiendo. El cero no significa ausencia de algo. Simplemente es un valor. Es un valor que ya está establecido. En este caso, por las personas que establecieron esa escala de medición, la escala Celsius o Fahrenheit. Es por eso que el cero no representa ausencia, sino simplemente se habla de cero porque es 0 grados centígrados nada más. Y
se le suele atribuir a que a esa temperatura el agua se congela a nivel del mar. Ajá. A eso nos referimos con orden y distancia. Hablemos ahora de las escalas de medición de tipo razón. Las escalas de medición de tipo razón es la ocupa el puesto más alto dentro de las escalas de medición, puesto que posee atributos de orden, distancia y aparte, origen. Además de tener un punto cero fijo, permite al investigador identificar o clasificar los objetos, jerarquizarlos y comparar los intervalos o las diferencias. Ajá. Los estadísticos que generalmente se utilizan para las escalas de medición de razón son la desviación estándar, el error estándar y los intervalos de confianza. También, al igual que en las escalas de medición de razón, vamos a encontrar dos clasificaciones. Ajá. Una son las escalas continuas, que pueden ser mediciones con punto decimal. Ajá. Es decir, provienen de medir, por ejemplo, la talla y el peso, ¿no? Y las variables de las escalas de medición de razón, pero que son discretas. Las escalas de medición de razón discretas se caracterizan por tomar valores enteros. Ajá. Es decir, provienen de contar. No podemos decir, por ejemplo, si nos encontramos en una escala de medición de razón discreta, de que tenemos 1,5 hijos, ¿verdad? O tenemos 1 o 2 hijos, o ningún hijo, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo es como la curva epidémica de los casos positivos de coronavirus en México, ¿no? No podemos decir que hay 1,5 casos, no, es 1, 2, 3, son valores enteros. No existe el punto decimal como lo es en las escalas de medición de razón continuas. Es así que podemos encontrar una jerarquía, un cierto nivel en cuanto a las escalas de medición. Las escalas de medición nominales, dicotómicas, son las que se encuentran en la parte más abajo de las escalas de medición. Posteriormente van aumentando esta jerarquía y entre más aumenta, más propiedades van teniendo estas escalas de medición, estas variables que ustedes están contando, que ustedes están midiendo. Ajá. Y lo mejor, desde el punto de vista estadístico, es de que ustedes realicen mediciones de tipo numérico y de razón y que sean continuas. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes, a partir de variables numéricas de razón continua, ustedes pueden pasar a clasificar a todas las demás variables, pueden llegarlas a clasificar de forma discreta, pueden clasificarlas de forma de intervalo, pueden clasificarlas en variables DOMI, así se les llama, como variables politómicas, ordinales politómicas, ordinales dicotómicas, nominales politómicas y por último, en lo más básico, en variables nominales o a escalas de tipo nominal dicotómica. Es decir, que desde el punto de vista estadístico, mientras ustedes tengan variables que midan de forma numérica y de forma que sean de razón continua, ustedes pueden transformarla en todas las demás escalas de medición que se encuentran hacia abajo. Conclusión. ¿Por qué es mejor utilizar cuando se puede variables numéricas y escalas de medición cuando realizamos una investigación? Bueno, pues podemos decir que a mayor cantidad de atributos en las escalas de medición, mayor posibilidad de manejo estadístico tendrá. La escala nominal, como dijimos,
maneja solamente frecuencias y comparaciones. La escala ordinal maneja frecuencias, comparaciones, mejores descripciones, conversión a variables DOMI. Ajá. Escalas de intervalo, diversas medidas de tendencia central, variabilidad y de posición, comparaciones y mejores descripciones también. Las escalas de razón tienen diversas medidas de tendencia central, de variabilidad y de posición, así como tipos de distribución, y pueden reconvertirse a escala nominal, es decir, a las más básicas, y a la escala ordinal, que también pertenece a las escalas más básicas. Y podemos hacer cálculo de frecuencias, comparaciones, mejores descripciones, y podemos convertirla, como acabo de mencionar, en variables DOMI. Los dejo con estas frases que mencionan algunos intelectuales muy importantes de la época pasada. Empezamos con William Thomson, quien menciona que lo que no se define no se puede medir. Primero, lo primerito. Si tú no sabes cómo definir una variable, cómo se llama o cómo podemos describirla, pues simplemente no se puede medir. Y él dice que lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada para siempre. Es decir, va decayendo, deja de existir. Y pues ustedes conocen seguramente a Peter Drucker. Él mencionó, yo creo que en base a la frase de William Thomson, que lo que no se mide no se puede mejorar. Aquí están algunas referencias que les pueden servir a ustedes para poder comprobar lo que se dijo en esta sesión, en esta presentación. Y pues sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.